Dios, ¿qué quieres que yo haga? Es el título en esta mañana. Vamos a hablar un poco sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Y sabes que pienso mucho en las personas que pasan años sentados en una iglesia o van de iglesia en iglesia, asisten a todas las reuniones posibles y nunca han podido encontrar o descubrir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Me hago la pregunta de las personas que pasan por sufrimiento, les toca enfrentar dolor, aflicción, y le preguntan a Dios si eso es parte del plan y cómo esas situaciones se acomodan o no al plan de Dios. ¿Sabe algo? La gente hoy vive muy confundida con respecto a la voluntad de Dios. No sabemos qué pensar, pero de algo estoy seguro. Y es que si tú y yo andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita en nuestra vida siempre obrará para bien. Aunque no nos guste lo que sucede. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces existe mucha confusión con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Si usted va a algunas iglesias, por ejemplo, nosotros creemos que la voluntad de Dios ha sido bendecir a su pueblo, que el Señor murió en la cruz del Calvario, resucitó y juntamente con eso nos ha entregado una herencia maravillosa. Nos entregó la salvación, que tiene un significado muy amplio. No solamente nos libró del infierno, de la muerte eterna, nos levantó, nos sentó juntamente con Cristo, nos prosperó, nos bendijo, nos sanó. Y uno puede decir entonces que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Pero existe otro grupo de personas que piensa que la voluntad de Dios a veces trae consigo dolor y cierto sufrimiento como enfermedades. Usted puede escuchar en ciertas iglesias que le van a decir: esa enfermedad la envió el Señor como castigo. Esa enfermedad es parte del plan de Dios. Y realmente la gente al final queda muy confundida con conocer, bueno, cuál es la voluntad de Dios o no en mi vida. La Biblia nos describe claramente cuál es la voluntad de Dios para que no haya más confusión. No debería existir confusión. Cuando tú y yo vamos a la primera mención en la Biblia que Dios hizo con respecto a la humanidad, nos podemos dar cuenta cuál fue, es y siempre será la voluntad de Dios para el ser humano. Acompáñame a Génesis 1, por favor, versículo 26. No importa lo que los filósofos opinen, ni los eruditos hayan determinado, lo importante es lo que Dios dijo sobre la creación del ser humano. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán, subraya esa palabra en su Biblia, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 27, 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Versículo 28. Luego los bendijo Dios. Luego los bendijo Dios con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todos los animales que corren en el suelo. La voluntad de Dios inicial fue bendecirnos, y la voluntad de Dios nunca cambia. Sigue siendo la misma voluntad de hoy en día. Muchos de ustedes pueden decir: bueno, pastor, el hombre cayó, el plan se dañó. Aunque la ruta cambió, el propósito y el plan de Dios siempre ha sido bendecir a su pueblo. Siempre ha sido bendecir a sus hijos. Y la palabra bendición en el original es dar poder para prosperar. No solamente cuando hablo de prosperidad, no hablo únicamente de dinero. Esto es lo que este mundo cree que es prosperar.
Prosperar es que todo lo que tú hagas te salga bien, que tengas plenitud en tu ser interior, que ríos de vida corran desde ti hacia todos los demás, que entiendas la vida, entiendas el propósito y sea cual sea tu circunstancia, el gozo, la plenitud y la llenura de Dios esté en ti. Eso es ser próspero. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir una vida abundante. Diga conmigo, vamos a hacer una confesión esta mañana. Diga, la voluntad de Dios para mí es bendecirme. Si usted cree este principio, manténgalo toda la vida. Dios nunca cambia. Dios quiere bendecir tu vida. Lo hizo en la cruz del Calvario, murió para darte todo. Cuando tú lo crees y lo recibas, vas a comenzar a ver el resultado de esa fe que está en ti. Dios quiere bendecirte. Bueno, pastor, y si Dios quiere bendecirme, ¿por qué pasan cosas que no quiero que pasen en mi vida? Ya lo vamos a averiguar. El problema para entender la voluntad de Dios que tenemos algunos es un asunto de perspectiva. Según la perspectiva del hombre, es muy difícil lograr entender cómo un Dios tan grande y maravilloso murió y nos dio tan gran herencia sin haber hecho nosotros nada para recibirla. El ser humano tiene dentro de sí una forma de pensar o de funcionar que nos cuesta recibir algo cuando no lo merecemos o cuando no lo hemos ganado. Tenemos la estructura de creer que todo debemos merecerlo o todos debemos ganarlo. Pero cuando vemos la Biblia y la bendición de Dios, Él la dio no por nuestros méritos. Dios nos bendijo porque Él nos ama. Tú y yo no hicimos nada para ganar su favor. Es imposible que el hombre con sus acciones pueda ganar el favor de Dios. Es imposible que con nuestras acciones podamos accesar a la salvación, accesar a su gracia, accesar a su reino. Por eso nos cuesta tanto entender cómo un Dios tan bello y maravilloso me ha bendecido sin yo merecer esa bendición. Lo único que Dios dice que debemos hacer es creer en su bondad, creer en su amor. Y cuando creemos en Dios, todas las cosas que Él compró en la cruz nos han sido dadas. No lo merezco, no lo he ganado, no he hecho méritos para poder alcanzarlo, pero Dios quiso dártelo porque te amó. Eso se llama gracia. Un regalo que no merecíamos, pero Dios quiso darlo. Entonces, a veces nos confundimos al entender la voluntad de Dios porque creemos que Dios únicamente va a ser bueno si tú eres bueno. Y Dios sigue siendo bueno aunque tú seas malo. Dios sigue siendo sanador aunque tú rechaces su sanidad. Dios sigue prosperando aunque tú no creas que Él prospera. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y únicamente por la fe accesamos a su plan divino. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y Dios tiene una ruta con cada uno de ustedes. Lo voy a repetir. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios tiene una ruta para el cumplimiento de ese plan en la vida de cada uno de nosotros. Y ese plan, dice la Biblia, que es bueno, es agradable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Y también dice Jeremías que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un fin y una esperanza. ¿Cómo son los planes de Dios? Son planes para lo bueno, son planes de bien. Yo necesito entender esos planes, necesito caminar en su propósito y necesito escoger la ruta correcta para el cumplimiento de ese plan. Quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preguntó si realmente estaba dentro del plan de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo a reflexionar
si usted realmente está haciendo la voluntad de Dios en su vida. Con facilidad podemos simplemente vivir del día a día y pensamos que las decisiones que tenemos que tomar simplemente las tomamos y seguimos adelante. ¿Has puesto a pensar si tú hoy estás en la voluntad de Dios? El Salmo 48 dice: me complace hacer tu voluntad, dijo el salmista, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Entonces, para poder entender la voluntad de Dios a profundidad, primero quiero enseñarte 5 características de la voluntad de Dios. Y quiero que hoy usted esté muy atento y me preste mucha atención. Si usted logra entender estas 5 características de la voluntad de Dios o cómo obra la voluntad de Dios, va a poder entender un poco más la vida. Y va a poder entender qué quiere Dios que usted haga. Número 1. La voluntad predestinada de Dios. Es su control soberano. Eso es lo que Él hará, lo que Él logrará y nadie puede entenderlo. Es la soberanía de Dios. Por ejemplo, en la escatología bíblica hay unos aspectos que ya están establecidos. Dios va a venir por su iglesia. Eso nadie lo va a cambiar. Satanás y sus demonios han sido condenados al lago de fuego. Eso nadie lo va a cambiar. La iglesia va a ir al cielo a las bodas del Cordero. Eso nadie lo va a cambiar. Va a haber una guerra llamada el Armagedón. Eso nadie lo puede cambiar. Es la voluntad soberana, predestinada de Dios. La segunda voluntad o la forma como Dios obra su voluntad es su voluntad moral para mi vida. La voluntad moral tiene que ver como Dios quiere que tú y yo vivamos. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Dios no aprueba ciertas cosas y nos da límites de cómo debemos vivir. Esa voluntad tampoco nadie la puede cambiar. Si Dios dijo, no cometerás adulterio, aunque usted no crea que eso sea correcto, Dios no cambiará su forma de pensar. Su voluntad está establecida y Él dijo cómo debíamos nosotros vivir. ¿Esté usted o no esté de acuerdo? Amén. Tercera es la voluntad deseada de Dios. Es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Tercera de Juan dice que el Señor tiene deseos de nosotros para prosperidad. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido, que Él quiere que tú y yo tengamos una vida abundante. La Biblia dice que Dios anhela vernos crecer, tener una vida saludable. Es el deseo de Dios. Ese deseo nadie lo va a cambiar. Dios ha establecido bendecir a sus hijos y a su pueblo. Dios es bueno, siempre fiel, y Él no cambiará de parecer aunque usted se porte un poco mal. Dios siempre quiere prosperar y bendecir a sus hijos. Amén. Estas 3 primeras voluntades son incambiables, inmutables, se ejecutarán porque dependen de Dios. Pero las otras 2 que siguen, sí tiene injerencia el ser humano. La cuarta es la voluntad de Dios o la voluntad circunstancial. Es la forma como tú y yo reaccionamos frente a las diversas circunstancias de la vida. ¿Cómo actúo yo cuando tengo un problema? ¿Cuáles son mis decisiones cuando tengo que enfrentar la enfermedad? ¿Cuál es mi reacción cuando tengo que enfrentar la escasez económica? ¿Cuál es mi reacción cuando tengo que enfrentar el divorcio? Mi esposo me dejó. ¿Cuál es mi reacción frente a la circunstancia? Porque preste mucha atención. La forma como usted decida en medio de la circunstancia es lo que va a determinar la ruta correcta o incorrecta hacia el plan de Dios. ¿Me estoy explicando? No mucho. Ya lo vamos a entender mejor.
¿Cómo reacciono frente a las circunstancias? Y número 5 es la voluntad inmediata. ¿Qué quiere Dios que yo haga hoy? ¿Qué quiere Dios que yo haga ahora, los próximos 2, 3, 5 horas? ¿Cómo voy a reaccionar frente a las diversas decisiones de la vida? Entonces, hagamos un resumen para poderlo entender. Número 1, la voluntad predestinada, es decir, su palabra se cumplirá así usted esté de acuerdo o no sea de acuerdo. Número 2, su voluntad moral, eso no cambiará así usted o no esté de acuerdo. No, es que yo creo que los homosexuales sí van al cielo. Usted puede tener muy buena opinión, pero la voluntad moral de Dios establece que ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Dios no va a cambiar porque usted sienta o no crea que eso es la verdad. Número 3, su deseo de bendecir no se desvanecerá aunque usted no lo quiera recibir. Dios quiere prosperar y siempre quiere bendecir a sus hijos. El que lo cree, lo toma y se apropia. El que no lo recibe, se lo pierde. Amén. Pero, si no queremos salirnos de la ruta de Dios, debemos aprender a tomar buenas decisiones frente a las circunstancias y frente a las decisiones inmediatas. Le voy a poner un ejemplo para poder ilustrar lo que quiero enseñarle. Si tú planificas un viaje hacia Cartagena en carro, usted tiene un plan. Usted dice, voy a ir a Cartagena, voy a llegar a tal playa, me voy a hospedar en tal lugar y la ruta que voy a escoger es la ruta del sol. O usted puede decir, no, mejor me voy por la carretera de Medellín. No es lo mismo el plan, no es lo mismo la ruta y no es lo mismo el propósito. Usted puede decir, voy a ir a Cartagena con el propósito de dictar una conferencia. O usted puede decir, voy a ir a Cartagena con el propósito de descansar con mi familia. Entonces, tanto el plan de Dios como la ruta la escoge Dios. Dios escogió un plan para ti, escogió un propósito para ti y Él tiene una ruta maravillosa para que puedas alcanzar el plan. El plan depende de las 3 primeras voluntades de Dios. Dios cumplirá su plan porque Él es soberano. Dios cumplirá su plan a pesar de la moralidad del mundo y Dios cumplirá su plan. La tercera, ¿cuál es? Porque Él desea verte prosperar. Nadie lo va a cambiar. Ni tu conducta ni las circunstancias van a cambiar que Dios tiene un plan para tu vida. Pero yo sí puedo, tomando decisiones equivocadas, salirme de la ruta. Lo que está en juego no es el plan. Lo que está en juego con tus decisiones es la ruta hacia el propósito o hacia tu destino profético. Porque es profético, porque Dios dijo y determinó que llegaras a Cartagena. Pero usted puede tomar la ruta hacia Cali y decir, voy a ir también a la playa. Pero en vez de llegar a Cartagena, llega por allá al Pacífico. Llega al Chocó. También está en la playa. Tal vez parece el mismo plan, pero no es el plan. Ni es la playa, ni es el propósito, ni era la ruta. ¿Está conmigo? Estoy seguro que si usted coge para Cali, el Señor irá con usted, lo va a ayudar, le va a mostrar su gracia, porque su voluntad soberana es inamovible, porque el deseo de Dios de bendecirlo siempre estará, pero no alcanzará el plan de Dios. Alcanzará otras cosas, pero no el plan y el destino de Dios para tu vida. ¿Me estoy explicando? O más o menos. Le quiero poner otro ejemplo, ahora bíblico.
el plan de Dios era que José llegara a gobernar en el trono de Egipto como administrador. Dios tenía su voluntad soberana que José llegara al reino, porque detrás de él había un pueblo que iba a aumentar en número, iban a conquistar la tierra y de allí vendría el Salvador. Eso nadie lo puede cambiar. Dios lo iba a lograr, Dios lo iba a hacer, de que vendría un Salvador, vendría. Con José o sin José, el plan se cumpliría. Dios escoge a José. Desde pequeño le dio un sueño y le mostró el plan. Le dijo, tú vas a reinar. Pero en medio del plan, él comienza a transitar la ruta de Dios. Y la ruta de Dios fue la traición, que lo metieran a un hoyo. La ruta de Dios fue, luego del hoyo, ser sirviente en la casa de Potifar. Luego de la casa de Potifar, la ruta de Dios era la cárcel por 13 años. José se enfrentó a diversas circunstancias. Tuvo que tomar decisiones inmediatas, pero siempre eligió lo correcto. Y como eligió lo correcto, no se salió de la ruta. Y como no se salió de la ruta, llegó a donde Dios le dijo que iba a llegar. Cuando a José se le presentó la mujer de Potifar y se le desnudó, la circunstancia presionó a José. José conocía el plan, pero él dijo, no me saldré de la ruta, y no se acostó con ella. Entonces, en el plan de Dios fue llevado a la cárcel. En la cárcel dice la Biblia que José prosperó. Y cuando vinieron el copero y el panadero a preguntarle por unos sueños, José no se negó a interpretar los sueños. Ejerció sus dones, tomó la decisión correcta, y esa decisión correcta, bajo esa circunstancia, lo llevó ¿a dónde? Al trono. Pregunto, ¿y si José se acuesta con la mujer de Potifar? Pastor, igual el pueblo de Dios hubiera necesitado a alguien, sí, pero no iba a ser José. Y si José, estando en la cárcel, se niega frente a la circunstancia, él pudo decir, 13 años preso, y me van a decir que sigue interpretando sueños por soñadores que estoy metido aquí. No interpreto un sueño más. Y toma una actitud negativa frente a la circunstancia, no hubiera llegado al trono. Porque fue por interpretar el sueño que Dios lo llevó ante el faraón. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Por otra parte estaba el pueblo de Israel en el desierto. Había un plan, había una ruta y había un propósito. El plan de Dios era que llegaran a la tierra prometida. El propósito era que conquistaran esa tierra, porque ahí se iba a establecer Palestina, lo que hoy conocemos como Israel. Era la tierra que Dios les había dado. Y había una ruta, la ruta era 40 días en el desierto. ¿Se cumplió? El plan se iba a cumplir porque sí, pero ellos, la primera generación, no llegaron a su destino profético. La segunda generación sí entró, porque el plan de Dios se cumple. Pero ellos, frente a las circunstancias, decidieron mal. ¿Qué hizo el pueblo? Hagamos un becerro de oro y hagamos idolatría. Luego se rebelaron contra sus líderes, les cayó lepra y un sinfín de cosas que le pasaron a este pueblo, porque frente a las circunstancias de la vida, escogieron mal. Es decir, se salieron de la ruta. Una ruta de 40 días se convirtieron en 40 años y fue una ruta perdidos en el desierto. Nunca llegaron a su destino profético. Nunca cumplieron el plan ni el propósito de Dios. Entonces escúchame. Porque hay un grave error cuando tú y yo decimos,
frente a las circunstancias que la vida me ponga, yo puedo escoger lo que quiera. Igual, al final, Dios siempre será bueno, ¿sí? A ellos, en el desierto, a pesar de haberse salido de la ruta por su reacción frente a la circunstancia, Dios nunca los desamparó. Comieron maná. Tenían una nube en el día, una columna de fuego en la noche. Es decir, la voluntad soberana de Dios estuvo allí. La voluntad del deseo de Dios de protegerlos estuvo allí. Porque Dios no cambia. Dios va a estar contigo. Aunque te salgas de la ruta, Dios va a estar contigo. Pero no vas a llegar. Vas a dar vueltas 40 años y vas a morir en el desierto sin entrar a la tierra que Dios tiene para ti. Dios tiene un destino para ti y para mí. Dios tiene un plan. Dios tiene una tierra prometida. Pero es importante cómo reacciono yo frente a las circunstancias de la vida. Dios espera que frente a esas circunstancias yo reaccione con fe y obediencia. Una vez más, fe y obediencia. Una vez más, fe y obediencia. La fe es la confianza en que Dios sabe lo que hace. Y la obediencia es ser coherente con lo que creo y mis convicciones y tomar acciones frente a mis convicciones. Entonces, debo entender que no todos van a llegar a cumplir con el plan. Si te sales de la ruta, estarás perdido hacia el plan. Dios no te deja, te lo voy a recordar. Voy a poner un ejemplo más práctico ahora. Pastor, a mí me gusta esta chica y me voy a casar con ella. Le preguntaste a Dios si Dios aprueba esa relación. No, ella no es cristiana, yo soy cristiano, pero ella no, es Cristina Aguilera. Yo no sé, bueno, a mí me gusta, la chica me trama. O sea, yo creo que bien porque me siento rico. Listo. Te vas a casar, vas a tener la columna de fuego, vas a tener maná, vas a tener la nube, pero vas a haberte salido de la ruta. ¿Y vas a pasar 40 años? Sí, Dios estará contigo, irás al cuarto de oración y Él estará, su presencia te va a acompañar, pero dentro de ti sabrás que estás perdido. Porque Dios colocó su plan en lo más profundo de tu ser y solo tú y nadie más que tú sabes si estás o no caminando en ese propósito. ¿Tú crees que a una persona que Dios la llamó al ministerio es feliz trabajando afuera? Porque tomó una decisión frente a la difícil circunstancia. No pueden mentir. Si Dios te llamó a servir y no estás sirviendo, Dios está contigo, no lo dudes. Él te ama, te va a respaldar en tu negocio, en tu trabajo, haciendo lo que estés haciendo. Pero dentro de ti sabrás que estás perdido, que no vas para Cartagena, que vas para el Chocó. Entonces es muy importante, mis hermanos, que entendamos que nuestras decisiones sí nos pueden sacar del plan de Dios. Ahora, la ruta que Dios escoge es distinta para ti y para mí. La ruta que Dios escoge está determinada por lo que tú necesitas adquirir para llegar al destino. Tú y yo crecimos en hogares distintos, con una crianza diferente. ¿Sabes las carencias que tuviste? Tal vez creciste sin un padre, tal vez creciste sin la enseñanza de una madre, tal vez tus padres no te enseñaron buenas cosas. Entonces, para Dios poderte llevar a tu destino profético, necesita pasarte por una ruta para quebrantarte, formarte y garantizar que cuando llegues te puedas sostener en ese plan.
Por eso la ruta es diferente. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la ruta no es sabrosa. Porque Dios te va a pasar y te va a hacer enfrentar con tus más grandes temores, con tus más grandes fracasos, con tus más grandes debilidades, para que cuando salgas de allí, salgas hecho un gigante de la fe, un hombre de carácter, un hombre humilde. Si tu problema es de orgullo, Dios va a pisar tu orgullo. Si tu problema es amor al dinero, Dios te dejará pelado un tiempo para que aprendas a depender de Él. Si tu problema es el chisme, te van a coser los labios. Te vas a meter en graves problemas por hablar de más y después vas a decir, Señor, es verdad, mejor me callo. Mejor me callo. Entonces, a veces nos comparamos con el proceso o la ruta del otro. Pero Dios sabe lo que tú necesitas. Por eso Dios permite que se acerquen personas a nuestra vida que nos hacen tambalear. Y siempre dices lo mismo, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque no terminas de aprender la lección. Siempre me consigo con gente que me traiciona. No has aprendido la lección. ¿Está conmigo? Tu ruta y la mía es distinta, pero Dios va a llevarte al quebranto. Esa ruta es la mejor, aunque no nos guste. Yo quiero permanecer en la ruta. Quiero acercarme a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Quiero que si Él me dijo que debía llegar a Cartagena voy a llegar. Y si me dijo que tenía que hacer algo allá, quiero hacerlo. Siento que Dios me habla de ir a Cartagena estos días. Como que Dios me está revelando algo. Amén. Por eso Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero al final es un camino de muerte. ¿Por qué es un camino de muerte? Porque tu camino te saca del plan, pero el camino de Dios te lleva al lugar donde debes ir. Hay que perseverar en la ruta. Hay que saber escoger frente a las circunstancias de la vida. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuánta gente se ha perdido del plan porque no supieron afrontar ciertas circunstancias en su vida? ¿Tú sabes cuánta gente se ha alejado de Dios porque tuvieron una desilusión? ¿Tú sabes cuánta gente ha abandonado a Dios porque no se cumplió conforme a lo que ellos esperaban? Es decir, la circunstancia los abrumó de tal manera que tomaron la decisión de alejarse y salirse del plan. Ahora andan vagando por la vida, sin sentido, sin destino. Nunca es demasiado tarde para volver al plan. Nunca es demasiado tarde para regresar a la ruta. Pero debes entender que lo que Dios necesita tratar contigo, lo va a tratar. En Colombia, en Chile, en Perú, donde quiera que vayas, el proceso y la ruta será la misma. Porque Dios sabe lo que tú necesitas para llegar al destino. Entonces, está bueno eso, ¿verdad? Deje de estar pensando que yo decido como quiero y hago lo que quiero, al final Jehová cumplirá su propósito en mí. No es así. No es así. No funciona así. Yo me mantengo en la ruta, tomo las decisiones correctas frente a cualquier circunstancia y entonces Dios me lleva de la mano y me hace llegar al destino. Por eso no confunda las 3 primeras voluntades de Dios que siempre estarán contigo donde quiera que vayas. Pero tu destino profético no estará disponible para ti. Mira, te lo digo con mucho amor esta mañana. Tú no quisieras llegar a 80 años o 90 años sin haber cumplido con el plan de Dios para tu vida. Por eso todavía que estás a tiempo, y no que si tienes 80 no estás a tiempo, también estás a tiempo.
Pero cada año que pospongas entrar a la ruta de Dios es un tiempo perdido hacia tu destino. Cada kilómetro que recorras hacia Cali, en vez de recorrerlo hacia la costa, es un kilómetro perdido en tu vida. Por eso es importante aprender a decidir. ¿Considera usted que es una persona que sabe decidir por la voluntad de Dios? Entonces hoy quiero darte, si tú quieres permanecer en la ruta y quieres permanecer en el plan de Dios, quiero que te hagas estas 8 preguntas antes de tomar cualquier decisión en tu vida. Anótalas. Han sido demasiado edificantes para mí. La vida te pondrá a decidir circunstancias, decisiones hoy, mañana. Si tú quieres no salirte de la ruta antes de tomar una decisión, hazte estas 8 preguntas. Número 1. Dios, ¿qué quieres que haga? Número 1. ¿Concuerda o coincide esta decisión con la palabra de Dios? ¿Concuerda o coincide esta decisión con la palabra de Dios? Podemos pensar muchas acciones que no están en armonía con la palabra de Dios y la gente las practica. Todo lo que tú practiques que no está acorde con la palabra de Dios son acciones que te están sacando de la ruta. ¿Estás conmigo? La palabra de Dios dice, orad sin cesar. La Biblia dice, perdona al que te hiere. Si frente a esa circunstancia tú tomas la decisión de obviar la palabra de Dios, esa decisión te está sacando de la ruta. Porque si no perdonas, te llenas de amargura. Y esa amargura te va a hacer tomar decisiones equivocadas. Si no oras, no puedes ser guiado por el Espíritu. Porque la oración es una de las más maravillosas herramientas que Dios nos dio para escuchar su voz y para ser guiados. Por eso Cristo oraba de madrugada. Entonces, tan pronto tú veas que tus decisiones no están acorde con la Biblia, es una mala decisión. Amén. Ahora, no todas las respuestas las vamos a conseguir de forma explícita en la Biblia. ¿Sí o no? Señor, ¿qué hago? ¿Me mudo de casa? ¿No me mudo? ¿Me cambio de trabajo? ¿Cómo hacemos frente a estas decisiones que no están ahí en la palabra? Mira, hay más cosas escritas en la palabra de lo que tú y yo creemos. El problema es que no lo sabemos porque no la leemos. Y a veces les preguntamos cosas a Dios como, Dios, ¿quieres que yo ayune? Y Dios te dice desde el cielo, lo dije hace más de 2000 años, está escrito en la Biblia, léela. Señor, ¿será que me separo de mi esposa? Me gusta la secretaria. ¿Será tu voluntad? Y el Señor te dice, hace más de 2000 años que morí en la cruz, dejé escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No manches tu cama con el adulterio. No busques dioses ajenos. No acudas a los horóscopos. No vayas a la adivinación, es abominable para mí. Varón que se acuesta con varones, abominación para el Señor. Eso no necesita interpretación, hermanos. Eso es claro. Por eso yo estoy convencido que mucha gente no se acerca a leer la Biblia porque teme que su alma sea desnudada. Pero en la Biblia está escrito todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Ahora, hay cosas muy específicas que no las encontraremos ahí. Para eso son las otras 7 preguntas que vamos a hacernos.
Si usted no consigue la respuesta de forma explícita, Señor, ¿qué hago? Hágase esta segunda pregunta. ¿Es esta una decisión sabia? ¿Cómo sabemos si la decisión es sabia? Pregúntese, ¿cuáles serán las consecuencias? Si hago esto o hago aquello, ¿cuáles, Señor, serán las consecuencias? Ahora, no las consecuencias que usted piensa que sucederán, no las consecuencias que usted quiere que sucedan, las consecuencias reales de lo que sucederá. Le quiero poner un ejemplo práctico. Usted va y llega a un almacén y ve un gran televisor. De 5 millones ahora está en 4,800. ¡Uy, qué oferta! Dice su cerebro. Yo quiero este televisor. Si usted va y puede hacer esta pregunta, ¿es esta decisión sabia? ¿Cuál será la consecuencia de adquirir este televisor? Número 1, voy a descompletar lo del arriendo de fin de mes. Número 2, cuando llegue la cuenta del arriendo, voy a preocuparme. Número 3, voy a tener que pasar noches de en vela para mirar cómo pagaré. Tendré que descompletar la plata del colegio de los niños para pagar el arriendo. Se me va a hacer un hueco en mi presupuesto. Definitivamente no es sabio. ¿Estás aquí? Usted va a decir, no es sabio. No tengo la plata. Solo me quiero dar un gusto. Entonces no es sabio lo que pienso hacer. Y hay una de las cosas que tú y yo debemos enseñar a nuestros hijos. Todas nuestras decisiones tendrán consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Así sea que usted diga, lo hice una sola vez. Una niña que se acuesta una vez con su novio y pierde la virginidad, no hay vuelta atrás. Y debemos enseñar a nuestros hijos, tal vez ellos no tienen todo el conocimiento de la palabra, pero enséñeles a pensar en qué sucederá si yo tomo esta decisión. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a pensar las consecuencias de tu decisión? Nuestras decisiones nos afectan a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia y a gente que está a nuestro alrededor. Y nuestras malas decisiones nos sacarán de la ruta. ¿Estás aquí? ¿Cómo afecta esto mi vida? Todos los días, tú y yo tomamos decisiones inmediatas que nos permiten estar en la voluntad de Dios o fuera de ella. Un ejemplo, usted esta mañana tomó la decisión de venir a la iglesia. Es decir, que hoy usted está en la voluntad de Dios, porque dice su palabra que Dios anhela que el pueblo se congregue, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es decir, que usted esta mañana, a pesar del sueño, del frío, de lo que sea, usted tomó la decisión de caminar en la voluntad de Dios. Pero tal vez hay gente que dice, yo no me voy a congregar. Y la columna de fuego seguirá con ellos. Y el maná seguirá con ellos. Pero ¿cuál es la consecuencia de no congregarme? Tal vez la palabra que usted recibe el domingo es la única palabra que lo sostiene en la semana. Porque hay mucha gente que entre semana nunca coge una Biblia y nunca tiene un tiempo de oración. Entonces es una terrible decisión no congregarse cuando esa palabra es la única que me sostiene. Eso va a generar que esa semana que no me congrego yo viva en carnalidad. Que hayan puertas abiertas para mi vida. Además debo pensar en mis hijos. Los niños deben ser expuestos al ambiente de la iglesia. La iglesia es preciosa, es el plan de Dios. Usted no ha visto a los niños aquí como soy feliz en Cristo, eso se lo gozan.
Nosotros aprendimos a amar a Dios en la iglesia desde pequeños. Usted dice, hoy no voy a la iglesia, tengo pereza. Sus hijos se quedan en casa, tal vez viendo una enseñanza bíblica. Y luego van perdiendo el hábito de congregarse. Se pierde la oportunidad de poder ser de bendición para otros. Y poco a poco usted va abriendo las puertas para el enfriamiento espiritual. Proverbios capítulo 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Hay gente que cree que sabe más que Dios. Dice, no, yo me quedo en mi casa, yo no me congrego. Eso de las iglesias, eso es un complique. ¿Ok? Sálgase de la ruta. Congregarse, cuando usted decide congregarse, Hebreos 10:24 dice, pensemos en diversas maneras de motivarnos unos a otros. ¿Qué hacemos cuando nos congregamos? Nos motivamos unos a otros. ¿Cuántos de ustedes han venido a la iglesia y alguien se le ha acercado y usted dice, uy, gracias por ese consejo? ¿Cuántos salimos motivados por la palabra? ¿Cuántos Dios nos habla? Es una terrible decisión no congregarnos. El no congregarse te va a llevar a ser presa fácil del enemigo, a dejar de animar a otros, a que venga un declive espiritual y un sinfín de cosas por una decisión inmediata de querer dormir o de querer salir de paseo. No estoy diciendo que usted no pueda viajar alguna vez, pero aprenda esto. Si nosotros nos congregamos una vez a la semana, aparte ese tiempo y dedíquelo para venir a buscar de Dios. Adórele con su corazón, bendiga su nombre, reciba la palabra y sea edificado, porque esa es la voluntad de Dios para los creyentes. Den gracias en todo, canten salmos, himnos espirituales, porque esa es la voluntad de Dios para todos. Así que lo felicito porque usted hoy decidió estar en la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de decisiones sabias, es importante que tú y yo aprendamos que en la voluntad de Dios no hay decisiones egoístas. Siempre hay personas que te ven, que te admiran, que te siguen, que ven cómo te vistes, que ven cómo hablas, que ven cómo reaccionas. Y debes entender que una decisión sabia también puede afectar para bien o para mal a todos aquellos que te siguen. Cuando usted vaya a tomar una decisión, piense cuántas personas serán afectadas por esta decisión. Está la jovencita que de 15 años se va de la casa con su novio de 16. Ella piensa en sí misma, quiere disfrutar la vida, quiere tener placer sexual y se va con su novio. Pero está dejando de pensar en que existirá una consecuencia directa. Su familia tendrá vergüenza. Puede pasar hambre y necesidad porque el jovencito de 16 no tiene la capacidad económica para sostenerla. Sus padres entrarán en crisis y preocupación. Entonces, ¿cuál será la decisión que debo tomar? Quedarme en casa. Niñas, quédese en casa. Embarazada, 14, 15 años. Una terrible decisión. No solo para ti, sino para la criatura que viene en camino. Decisiones sabias. Amén. Usted tiene que aprender a decidir porque hay gente que lo ve y lo observa. Usted se va de la iglesia, ¿quiénes lo seguirán? Usted comete una falta moral siendo usted un líder de una iglesia, ¿cuántos verán tu falta? Porque tú puedes decir, yo asumo las consecuencias y no vivo para nadie. No. El apóstol Pablo dijo, somos cartas abiertas. Y una mala decisión de los que lideramos puede hacer caer a muchos. Porque sea una decisión egoísta.
En el reino de los cielos no hay decisiones egoístas. Cristo padeció y fue a la cruz por amor a todos nosotros que no merecíamos ser salvados. Así que en la ruta de Dios muchas veces hay que sufrir el agravio por amor a los débiles. Sufrir el agravio por amor a aquellos que nos siguen y nos admiran. Piense en la consecuencia de sus acciones. En esos días estaba viendo un programa de un gran empresario colombiano en Shark Tank y le estaban ofreciendo una franquicia de tabaco. Y la respuesta que él dio fue esta, me llamó la atención, dijo: yo nunca invertiría en una compañía que cause enfermedad y dañe a otras personas, aunque eso me genere dinero. Eso es una decisión sabia. Yo nunca haría algo que dañe a otros, aunque me dé satisfacción a mí. ¿Vas a engañar a tu esposa? ¿Te causa satisfacción a ti? Destruye tu hogar. Marcará a tus hijos para siempre. No es una buena decisión. Me voy a ir de la ciudad porque quiero una mejor remuneración económica. ¿Estás pensando en ti? ¿No estás pensando en tus hijos? ¿Cómo les costó adaptarse al colegio? Y ahora que ya tienen una vida, tú simplemente los quieres sacar porque tú diriges tu casa o no piensas en las consecuencias. ¿Los vas a llevar a una ciudad donde hay perdición? Mira, yo trabajé en un colegio en Bogotá, el Colegio Angloamericano, y había una profesora que en una oportunidad dijo: me voy a mudar a un mejor apartamento porque es más económico, pero la zona es mala. Pero yo quiero vivir bien. Igual yo nunca salgo de mi apartamento, voy del apartamento al colegio y regreso. Tenía un hijo de 14 años. Y varios profesores le dijeron: no lo hagas, ese barrio es malo, maluco, hay droga, hay cosas que no. No, yo quiero vivir mejor. Pues la consecuencia de su decisión fue que el niño comenzó a tener malas amistades, comenzó a consumir. Y una mañana, estando en el colegio, la llamaron para decirle que lo habían matado. ¿De qué sirvió una decisión egoísta sin primero ver las consecuencias? Sabiduría es medir las consecuencias de nuestras acciones. Amén. Así usted podrá conocer la ruta. Piense en lo que puede pasar. Número 3. ¿Puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión? ¿Puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión? ¿Cuál fue la última decisión que le consultó a Dios? ¿O simplemente somos de los que decimos: pues tengo estas 3 opciones, esto, decido por esta? Ni siquiera nos tomamos en cuenta a Dios para decidir. ¿Y sabe qué? Tal vez usted pueda ser una persona muy madura para sus decisiones, pero hay circunstancias de la vida que son imposibles decidir bien sin la ayuda de Dios. Usted puede tener conocimiento, puede tener sabiduría, puede saber mucho, pero hay decisiones que únicamente Dios te dirá qué hacer. Y tal vez la decisión que Dios te dé va a contradecir tu lógica, pero así actúa el Señor. Cuando Moisés estaba al frente del mar, Dios mío, ¿qué hacemos? Tenían 2 opciones: o se lanzaban al mar y se ahogaban todos, o les decía el pueblo: voltéense y sálvese quien pueda, maten a quien sea. Pero cuando él tomó la determinación de consultar a Dios, Dios le dijo algo que hiciera algo bien loco, y era levantar una vara. ¿Quién dice que levantando una vara se abre el mar? Dios lo dice. Y si Dios lo dice, Dios lo hace. Por eso yo quiero, antes de tomar una decisión, consultarle al Señor y realmente pedirle al Señor que me respalde. Esa decisión que vas a tomar, ¿realmente serías capaz de pedirle a Dios que te respalde? Te voy a poner un ejemplo. Señor, respáldame
porque quiero conseguir un mejor puesto en mi empresa. Padre, pero saca a este estúpido del puesto. Yo le puse una cascarita y ya el jefe se va a dar cuenta. Yo quiero ese puesto, es mío, lo merezco. Hay cosas que tú no vas a poderle pedir a Dios porque va en contra de su esencia y naturaleza. Señor, prospera mi relación de noviazgo. En fornicación no lo vas a pedir. Porque sabes que no es la voluntad de Dios. Te vas a sentar con tus amigos en la mesa, todos con los whiskies y las cervezas, y antes de tomar la cerveza, es por un momentico, amigos, oremos por este alimento. Oremos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque en el fondo sabemos que no está bien. Señor, bendice aleluya, que me edifique. ¿Por qué? Si es de Dios, vas a poder pedirle con sinceridad que te respalde. Y Él lo hará. 4. Si quieres tomar una decisión y no salirte de la ruta, pregunta: ¿tengo paz genuina en mi corazón? ¿Tengo paz genuina en mi corazón? No ese sentimiento de intranquilidad. Es una paz que viene de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted le pregunta al Señor, le digo, ¿usted cree que Dios va a negarte una respuesta cuando usted quiere hacer lo correcto? No, si usted está preguntándole a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Él va a traer respuesta, y cuando Él responde va a traer paz. Vas a estar en tu cama durmiendo y decir, qué rico, Señor, llegó el tiempo de cambiar de ciudad. ¡Qué rico! Y vas a dormir como un bebé. Pero cuando no es de Dios, tú vas a sentir intranquilidad. Dios no va a dejarte descansar. ¿Y sabes por qué Dios permite que suceda esto? Porque te ama y no quiere que cometas un error. Siento intranquilidad, no sé si debo hacerlo. No, Dios te está diciendo, para. Porque una evidencia que yo estoy apoyando la decisión es que te daré paz a pesar de todas las cosas. Vas a tener una tranquilidad emocional y mental que vendrá de parte de Dios. Ahora usted puede forzar la decisión y a pesar de sentir la incomodidad, tomar la decisión, saldrá de la ruta. Está a punto de firmar y usted sabe que no debe firmar ese contrato. No lo firme. Confíe en que Dios quiere lo mejor para su vida. Escuche la voz de Dios interior. Y cuando sienta paz y cuando reciba la paz de Dios, hágale con todas las ganas, porque Dios irá delante de ti, abriendo caminos. ¿Está conmigo? Una evidencia es la paz de Dios. Número 5. ¿Concuerda esta decisión con mi identidad como cristiano? ¿Concuerda esta decisión con lo que soy? No con lo que hago. No es si soy líder, si soy un pastor, si soy un ejecutivo, si soy un abogado. No. ¿Concuerda esta decisión con mi identidad como hijo de Dios? ¿Concuerda mi lenguaje con mi identidad? ¿Concuerda mi forma de accionar con mi identidad? ¿Concuerda mi forma de vestir con mi identidad? Hay que preguntarnos si la decisión que vamos a tomar concuerda con lo que somos. Escúcheme.
¿Cuántas de las personas que usted conoce podrían afirmar que sus acciones concuerdan con su identidad como cristiano? ¿Cuántas? Que la gente pueda decir, él dice que es cristiano, pero actúa como cristiano. Él dice que es cristiano, pero habla como cristiano. Él dice que es cristiano, pero vive como cristiano. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el cristianismo es que muchos decimos ser cristianos, pero actuamos como mundanos. Entonces, si mi decisión va acorde con lo que soy, va acorde con lo que soy como hijo de Dios. Entonces, en el trabajo te invitan a una reunión social donde va a haber parranda, donde va a haber fiesta, donde va a haber desorden. Y tú dices, espéreme, yo eso no tengo que pensarlo mucho, yo no voy. Porque ese lugar no es acorde a lo que soy. ¿Está conmigo? Usted puede ir. La Biblia dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene, pero no va acorde a su identidad. Venga, pelado, vaya ahí a comprarme una caja de cigarro ahí en la esquina. Y usted va, bueno, listo. Y ahí en la esquina lo ven. No es para usted. Usted está haciendo un favor. Le pregunto, ¿concuerda eso con su identidad? No concuerda con su identidad. A veces las personas se me acercan y me preguntan, pastor, ¿debería ir a tal lugar? ¿Debería reunirme con tal personas? Respóndase a usted mismo, ¿eso es acorde con lo que soy? Usted sabrá qué hacer. Amén. No se me duerma, vamos, eso está bueno. En nombre de Jesús, despierte. Ya voy a ir terminando, me faltan 15 todavía. Solo faltan 2. Voy por la sexta. Faltan 3. ¿Honra a Dios esta decisión? Si tomo una decisión es para que Dios sea exaltado, para que Dios sea engrandecido, para que su nombre se haga grande y famoso. Lo que voy a hacer honra a Dios. Será bendecido Dios, será exaltado su nombre con la acción que voy a tomar. Si no honra a Dios, la decisión que usted está tomando no es la voluntad de Dios. Eso lo sacará de la ruta. Número 7. ¿Resultará esta decisión en remordimiento por el resto de mi vida? Hay decisiones que la gente nunca supera. Todavía hablan de ellas como si yo hubiera. Y el hubiera es el peor fantasma del tormento. Es que si yo no me hubiera casado, es que si yo no hubiera hecho, es que si yo no. Entonces, antes de usted tomar una decisión, piense si lo va a arrastrar toda su vida. Llega un momento que Dios nos perdona, por supuesto que sí, nos arrepentimos, pero usted siempre lo llevará en su cabeza. Un aborto. ¿Es de Dios abortar? Dios dice, no derrame la sangre del inocente. Cada vez que hablan del aborto, pues ya usted no siente culpa porque Dios lo libró, pero usted sabe que un día cometió un error. La niña embarazada de 14 años, pues ahí está la bendición. El niño es una bendición, pero toda la vida tendrá que cargar con la consecuencia de una mala decisión. Amén. Porque no me diga que una niña de 14 años sabe cuidar pañales y cuidar bebés. Si ni ella se sabe limpiar todavía. Si ni ella se cuida a sí misma, cuidará a un niño. Entonces pregúntese si la decisión que usted va a tomar va a ser para que tenga remordimiento de por vida. Y la última, pero no menos importante,
¿Dios va a recompensarme por tomar esta decisión? Pregúntelo. ¿Dios va a recompensarme por tomar esta decisión? ¿Traerá beneficios a mi vida? Dios va a recompensarte cuando tú haces lo que Él dice, cuando sufres el agravio, cuando aprendes a perdonar, cuando aprendes a avanzar. Pregúntese si realmente Dios va a bendecirte por la decisión que estás tomando, si va a haber una recompensa. Porque si usted sabe que no hay recompensa, no es bueno o buena esa decisión. ¿La recordamos las 8 preguntas? Para cerrar, vamos a recordar, número 1, antes de tomar una decisión que lo saque de la ruta, recuerde, el plan está, pero puede salirse. Si no quiere salirse de la ruta, número 1, ¿qué debemos hacer? ¿Concuerda o coincide esta decisión con la palabra de Dios? Si coincide, manos a la obra. Va en la ruta correcta. Número 2, es una decisión sabia. He aprendido a medir la consecuencia. Si las consecuencias son de edificación, manos a la obra, porque estará en la voluntad de Dios. Número 3, puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión. Si usted puede orarle al Señor con sinceridad, es una buena decisión. Número 4, tengo paz genuina en esta decisión. Si Dios le da tranquilidad, manos a la obra. Número 5, concuerda esta decisión con mi identidad como cristiano. Número 6, honrará a Dios esta decisión. Número 7, resultará esta decisión en remordimiento el resto de mi vida. Y número 8, Dios va a recompensarme por tomar esta decisión. Luego de usted hacer este filtro, vos ayúdame, luego de usted hacer este filtro, usted va a estar seguro que cada decisión que usted tome lo hará en la ruta correcta. No hay nada más satisfactorio para una persona saber que está en la ruta correcta, en el propósito correcto y hacia el cumplimiento de su destino profético. Eso te dará llenura. A pesar de estar batallando con circunstancias y problemas, si Dios dijo que esa era la ruta, Él se encargará de proveer todo lo que necesitas para que puedas llegar. Cuando el pueblo iba a llegar a tierra prometida, ellos solo tenían que entrar, pero Dios les dijo, ya yo los he vencido. Así que si tú tomas las decisiones correctas todos los días, si frente a las circunstancias permaneces en la voluntad de Dios, te voy a garantizar, porque está escrito en la Biblia, que Jehová cumplirá su propósito en tu vida. Y llegará un día que estarás sentado en el lugar donde Dios dijo que te ibas a sentar. Y todos los sueños que Dios ha puesto dentro de ti se cumplirán. Porque has obedecido, porque has permanecido, porque has escogido bien frente a cualquier circunstancia. Y al final, Dios honra la fe de aquellos que le aman. Dios honra la fe y la obediencia. Ahora quiero decirte otra cosa. Si tú te saliste de la ruta y tú dices esta mañana, yo me he salido porque mis decisiones no han sido coherentes con la palabra, y estos últimos meses me he sentido tan perdido, Señor, que no sé a dónde voy, no sé qué quieres de mí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y esta mañana Dios te dice, regresa a la ruta. En la ruta Él te proveerá, te bendecirá y te ayudará. Nunca es demasiado tarde para regresar al camino. Nunca es demasiado tarde para abrir el corazón al arrepentimiento y decirle, Señor, yo reconozco que tú has estado conmigo,
He visto tu gracia, he visto tu mano, tu favor, tu misericordia, porque tu voluntad soberana y tu deseo se cumple sobre mí. Pero yo sé que hacia donde voy no es el lugar donde quieres que vaya. Y tan solo con una acción de fe, de arrepentimiento, decirle: Señor, voy a volver mi corazón a ti. Voy a volver a seguir la instrucción y a volver al camino. Aunque este camino hoy sea duro y escabroso, sé que el Señor cumplirá su palabra. ¿Tú sabes que es terrible vivir fuera del plan de Dios? Porque nada de lo que hagas va a traer satisfacción a tu corazón. Mira, puedes ganar el mundo entero, pero si al final no te dedicas a lo que Dios te creó, nunca estarás completo. Conozco pastores que no pastorean hoy, porque frente a las circunstancias de la vida se salieron de la ruta. Y la vida de insatisfacción que llevan es tan grande. Pueden tener dinero, pueden haber logrado muchas cosas afuera, pero solo tú y nadie más que tú sabes para qué te llamó el Señor. La plenitud del Señor está cuando caminamos en su plan, en su propósito y en la ruta que Él tiene para nosotros. Ponte de pie conmigo esta mañana, por favor. Gracias, Jesús.